Vamos a otros temas. Se anunció hace unos días la intención de la empresa Cinemex, que es propiedad, está controlada actualmente por Germán Larrea, un importante empresario minero de nuestro país, para adquirir Cinemark. Cinemark, una empresa con sede en los Estados Unidos. Tengo yo un poco la impresión de que empezó en Canadá, pero ya estuve yo verificando y tiene su sede en los Estados Unidos, Cinemark. Pero con esta adquisición, el mercado de la distribución de películas cinematográficas en nuestro país quedaría concentrado fundamentalmente en dos grandes jugadores: Cinépolis, que de hecho es la empresa más grande y permanecería como la empresa más grande, aún en caso de que se haga esta compra, y la otra sería pues el resultado de la fusión entre Cinemex y Cinemark. Esta transacción, como otras transacciones, tiene que ser de hecho aprobada por la Comisión Federal de Competencia. Y pues tenemos en la línea telefónica a Eduardo Pérez Mota, el expresidente de la Comisión Federal de Competencia. Eduardo Pérez Mota, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, Lupita, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sé que esto apenas está empezando, me imagino que habrá restricciones a lo que puedas decir o no decir sobre este tema, Eduardo, pero en primer lugar, ¿qué tipo de papel puede desempeñar la Comisión Federal de Competencia en una compra como esta? Nos da a veces la idea de que, a veces tenemos la idea de que solamente puede intervenir en transacciones de empresas muy importantes del ramo de las telecomunicaciones, pero también tienen jurisdicción sobre este tipo de transacciones, ¿no es así? Ciertamente, Sergio, bueno, como tú bien dices, esta es una transacción que todavía no ha sido notificada a la Comisión Federal de Competencia. Si excede los mínimos que establece la ley, tendrá que ser notificada, y si no es notificada porque no excede esos montos mínimos, ciertamente la comisión tiene la facultad para que en un periodo máximo de un año pueda investigar y ver si esta operación es una operación que pudiese dañar el proceso de competencia, es decir, la eficiencia, la competencia en el mercado correspondiente. ¿Cuáles son los mínimos, Eduardo? Mira, son alrededor, está definido en salarios mínimos, pero yo te diría que son un poco más de 60 millones de 60 millones de pesos. Entonces, ustedes dan el visto bueno, se analiza esta transacción y se da el visto bueno. ¿En cuánto tiempo transcurre todo esto, Eduardo? Mira, el promedio de tiempo en el que la Comisión Federal de Competencia ha estado analizando y en su caso decidiendo sobre este tipo de transacciones en los últimos 3, quizá 4 años, es alrededor de 15 días hábiles. Ese es el promedio. Ahora, ciertamente hay algunos casos que son especialmente complejos y requieren más tiempo, y a veces se pueden llevar varios meses, ¿no? Porque a veces las propias empresas piden prórrogas o no se entrega la información suficiente para hacer el análisis, se requiere profundizar. Pero en promedio tarda la comisión alrededor de entre 14 y 15 días hábiles. Eduardo, sé que no puedes hablar ni juzgar sobre una transacción que ni siquiera se ha sometido a la Comisión Federal de Competencia, pero ¿hay algún tipo de, no sé, jurisprudencia, por decirle de alguna manera, de precedentes que haya establecido la Comisión de Competencia cuando la empresa que está creciendo es la que está en segundo lugar y no la empresa que está en primer lugar? Sí, Sergio, cómo no. Mira, yo no puedo platicar, como tú bien dices, de este caso. Esta empresa Cinemark es una empresa que tiene, si entiendo bien, no tendrá más del 6% del mercado, y la que pretende comprar es una empresa que tendrá seguramente... 30-31%. Más o menos, como el 32-33% del mercado. Así es. Entonces, mira, lo que yo les podría comentar es una transacción que analizó la Comisión Federal de Competencia hace aproximadamente 2 años, que fue la adquisición de parte del grupo del señor Larrea, del Grupo México, de Cinemex. Cinemex tenía otros dueños, Cinemex se puso a la venta, se hizo una especie de licitación, y ahí había básicamente la posibilidad de que comprara Grupo México y que comprara Cinépolis. Entonces, lo que la Comisión Federal de Competencia hace en estos casos, en los análisis de concentraciones, primero es definir cuál es el mercado que le llamamos relevante en este caso, ¿no?
pues en el mercado de salas, en el mercado de cine, de salas de cinematografía, y como es un mercado local, se tiene que analizar prácticamente por cada una de las salas que se van a adquirir. Se define cuál es el tamaño de la zona geográfica que realmente corresponde a ese mercado, y se ve si va a ser una concentración que puede ser excesivo, que puede poner en riesgo el proceso de competencia. ¿Qué quiere decir ponerlo en riesgo? Básicamente que quede una empresa que pueda tener la capacidad de incrementar precios sin que la competencia lo pueda disciplinar, o bien que tenga la capacidad de incrementar precios sin que otras personas u otras empresas puedan colocarse en ese mercado e instalar salas de cinematografía. Entonces, mira, cuando uno decide ir al cine, normalmente lo primero que uno piensa es en las salas que están relativamente cerca de su casa. O sea, no piensas ir al cine en Cuernavaca cuando vives en la Ciudad de México, ¿no? O sea, más bien piensas ir al cine en la delegación, en la zona relativamente cercana. A veces en tu barrio nada más, en tu colonia, sí. Exactamente, entonces nosotros tenemos que definir precisamente ese mercado. ¿Cuántas salas hay cercanas en esa misma zona geográfica, y si efectivamente aquí va a quedar alguien que tenga fuerza en el mercado como para no poder ser compensado por la competencia? De hecho, cualquiera puede poner una sala de cinematografía, digo, bueno, no cualquiera, pero un empresario que quisiera hacerlo lo podría llevar a cabo. O sea, no hay barreras de entrada regulatorias o de otro tipo que no permitan entrar a otras empresas a participar en estos mercados. Entonces, es el tipo de análisis que uno tiene que llevar a cabo, y en este caso, bueno, pues ese tipo de estudios se tendrá que hacer, se definirá la zona geográfica correspondiente y se verá en cada caso, en cada sala, si efectivamente hay suficiente competencia o no. Otra pregunta acerca de otra transacción que se dio a conocer recientemente, que fue la compra de Sherwin-Williams de Comex, esta empresa de pinturas. ¿Qué tipo? Comex en este caso, tengo entendido que es la empresa con mayor presencia en el país. ¿Esto lo está examinando la Comisión Federal de Competencia? Así es, Sergio. Esta es una transacción que ya fue reportada a la Comisión, y el área técnica de la Comisión, que es a la que le corresponde ver primero el asunto antes de que llegue al pleno de la Comisión, es la que está estudiando y viendo cuáles son los posibles efectos que sobre la competencia puede tener esta operación. Y tú sabes, de hecho, que Comex empezó su red de distribución ya identificada, individualizada, porque Sherwin-Williams les hizo un acto de pues ahora sí que de competencia inequitativa cuando le pidió a todas las ferreterías y tlapalerías de México que no vendieran Comex. Eso me parece que fue en los años 60. ¿Estabas consciente de esa historia? No, fíjate que no la conocía, y de hecho, por lo que me dices, si fue en los 60, pues no existía la Comisión Federal de Competencia. Estoy consciente de eso, pero pero ciertamente, si una empresa que es dominante en el mercado hace lo que tú me estás comentando que hizo Sherwin-Williams, es algo que podría estar sancionado por la ley de competencia. Te cuento lo que pasó. En ese entonces solamente se vendían pinturas en ferreterías y tlapalerías, y Comex acababa de empezar y empezó a ganar terreno. Había dos empresas americanas, Sherwin-Williams y Pittsburgh, y les dieron instrucciones a todas las ferreterías que si vendían Comex ellos retiraban sus pinturas, y les dieron órdenes de que pusieran las pinturas en la acera, y que pasaron ahí los de Comex a recogerlas. Ni siquiera ni siquiera hubo opción de que, bueno, pues negocio, lo que sea, no está tus pinturas en la acera, es que si no, no puedo vender las otras, y las otras son mucho más famosas. Pues sí, realmente eso habla muy bien yo creo que es un buen ejemplo de la capacidad de respuesta que tenemos en México. Tenemos muy buenos empresarios. Bueno, pues ese es el punto. Entonces ya están viendo lo de Comex y Sherwin-Williams. No han sido notificados de la posible compra de Cinemark por Cinemex, y hay ciertas reglas que en todo caso el Pleno de la Comisión Federal de Competencia tendrá que considerar para tomar sus decisiones. Así es, Sergio. Así es. Gracias como siempre, Eduardo Pérez Mota, y pues te estaremos molestando, creo que son compras interesantes. Una pregunta. Sí, la autoridad en los Estados Unidos tomó la decisión de no aprobar por lo pronto la fusión entre la cervecería Modelo y la empresa InBev que tiene
la empresa o que tiene las cervezas de Anheuser-Busch allá en los Estados Unidos. Aquí en México no hubo ninguna dificultad para esa fusión. Sí, efectivamente así fue, Sergio. De hecho, es un caso interesante porque como te puedes dar cuenta, el mercado de Estados Unidos y el mercado mexicano son dos mercados distintos en el caso de la cerveza. Aquí tú ves, realmente si tú vas a los restaurantes, prácticamente es muy raro que tú veas una cerveza de Anheuser-Busch, ¿no? O sea, una Budweiser, una cosa de ese tipo. Y realmente al darse esa adquisición en México no hubo una concentración que pusiera riesgos para el proceso de competencia en ese mercado. Ciertamente es un mercado bastante concentrado, eso debo decirlo. Son dos empresas fundamentalmente, ¿no? Son dos empresas que en México tienen un porcentaje enorme del mercado. Pero eso hay barreras de entrada aquí, porque tengo entendido, luego la gente que tiene cervecerías pequeñas, casi artesanales, te dicen es que no te permiten venderla, así de sencillo. Mira, no puedo hablar mucho sobre el tema porque estamos en un proceso de investigación en este mercado. Entiendo, sí. Pero ciertamente eso es algo que se está analizando. Si efectivamente hay barreras que pudieran poner en riesgo o que pudieran llevar a cabo algún tipo de decisión que corresponda a la Comisión Federal de Competencia. O sea, barreras en el sentido de que las empresas hagan algún tipo de mecanismo de exclusividad que ponga en riesgo el mercado. Pero ciertamente, a pesar de que el mercado mexicano es un mercado muy concentrado, en el margen, es decir, en la concentración adicional que esta compra de Anheuser-Busch InBev respecto a Modelo implicaba en México, pues no hacía ya diferencia en el mercado. O sea, prácticamente se mantenía igual. Anheuser-Busch yo creo que no tiene más de 1.3% del mercado de la cerveza en México. Entonces realmente no había una concentración adicional importante. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Bueno. En Estados Unidos sí se ponía en riesgo el mercado y por eso el Departamento de Justicia decidió no aprobar esa concentración. Eduardo Pérez Mota, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio, Lupita, muy buenos días. Hasta luego, Eduardo, buenos días.